Bienvenidas y bienvenidos a este episodio de Noches de Terror. En este episodio os contaré la misteriosa y escalofriante historia de María, una joven historiadora en uno de los pueblos más enigmáticos de España, Belchite. Para entender la atmósfera de Belchite, primero debemos retroceder en el tiempo hasta uno de los periodos más oscuros de la historia de España, la Guerra Civil. En agosto de 1937, Belchite fue el escenario de una feroz batalla entre las fuerzas republicanas y los nacionalistas. Durante 13 días, el pueblo se convirtió en un campo de batalla sangriento, dejando miles de muertos y transformando sus calles y edificios en ruinas. La lucha fue brutal. Los edificios fueron destruidos por bombardeos y el fuego cruzado y las calles se llenaron de los ecos de los disparos y los gritos de los combatientes. Al final de la batalla, Belchite quedó casi completamente devastado y en lugar de reconstruirlo, las autoridades decidieron construir un nuevo pueblo cercano, dejando las ciudades del antiguo Belchite como un monumento a la brutalidad de la guerra. Pero Belchite no solo es un símbolo de guerra, también es un lugar envuelto en misterios y fenómenos paranormales. Entre las leyendas más conocidas se encuentran las apariciones de soldados caídos que aún patrullan las calles en ruinas, los susurros que se escuchan en la noche y las sombras que parecen moverse entre los edificios derruidos. Si queréis saber más sobre la historia de Belchite, tenéis un episodio dedicado a ella. Y ahora, preparaos para un viaje a través del tiempo y el misterio, mientras desvelamos las sombras de Belchite. Comencemos. El sol se hundía lentamente detrás de las montañas, pintando el cielo de un rojo sangriento, mientras María Fernández conducía por el solitario camino hacia Belchite. El viejo Seat León rugía suavemente mientras ella pensaba en la historia de aquel lugar. Había leído sobre la devastación que había sufrido durante la Guerra Civil Española, un pueblo arrasado por la batalla, abandonado y dejado para ser reclamado por el tiempo y la naturaleza. María era una historiadora joven, apasionada por los misterios del pasado. Su interés por lo paranormal había crecido desde que era una niña, cuando su abuela le contaba historias de fantasmas que rondaban los antiguos caseríos de su tierra natal. Ahora se encontraba al borde de uno de los lugares más embrujados de España, ansiosa por descubrir la verdad detrás de las leyendas. Llegó al pueblo justo cuando la última luz del día desaparecía, sumiendo a Belchite en una penumbra que parecía tragarse todo a su alrededor. Aparcó su coche cerca de lo que solía ser la plaza central y salió, sintiendo el aire frío y húmedo que le rozaba la piel como una advertencia. La primera vez que puso un pie en Belchite, se dio cuenta de que las fotos y las historias no hacían justicia al verdadero horror del lugar. Las ruinas eran un testimonio silencioso de la violencia y la muerte. Cada edificio derruido, cada calle vacía, parecía gritar la tragedia que había ocurrido aquí. Pero también había algo más, una sensación de ser observada, de que los muertos todavía rondaban, esperando contar sus historias. Encendió su linterna y comenzó a explorar, sus pasos resonando en el silencio absoluto. La iglesia de San Martín fue su primer destino. Había leído que este era uno de los epicentros de la actividad paranormal, donde los lugareños y visitantes afirmaban haber visto apariciones y escuchado voces inexplicables. El interior de la iglesia era una maraña de sombras y luz vacilante. Los rayos de su linterna se deslizaban sobre las paredes grafiteadas y el suelo cubierto de escombros. Mientras avanzaba, una sensación de frío extremo la envolvió y de repente escuchó un susurro apenas perceptible. «María». Se detuvo en seco, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Miró a su alrededor, buscando la fuente del susurro, pero no vio a nadie. Decidió seguir adelante, atribuyendo el sonido a su mente sugestionada. Llegó al altar, donde las velas derretidas y los restos de ofrendas se mezclaban con el polvo y las telarañas. Sacó su grabadora y comenzó a hablar en voz baja, documentando el entorno. «Estoy en la iglesia de San Martín, en Belchite. El ambiente es
indescriptiblemente opresivo. Hay una sensación de tristeza y dolor que parece impregnar cada piedra. He escuchado lo que parecía un susurro, aunque podría ser el viento. En ese momento, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Giró lentamente la cabeza y vio, con la esquina de su ojo, una figura borrosa que se desvanecía en la oscuridad. Apuntó con su linterna, pero no había nada allí. Decidió salir de la iglesia y dirigirse a otro lugar del pueblo, esperando que el aire fresco despejara su mente. Mientras caminaba por las calles desiertas, su linterna iluminaba grafitis y mensajes dejados por otros visitantes. Algunos eran simples firmas, pero otros contenían advertencias inquietantes. «Los muertos no descansan aquí», leyó en voz alta, sintiendo un nudo en el estómago. Siguió explorando, su grabadora captando cada uno de sus pensamientos y observaciones. Finalmente, llegó a un antiguo refugio subterráneo. La entrada estaba medio bloqueada por escombros, pero logró abrirse paso y descendió por los escalones gastados, su linterna proyectando sombras alargadas en las paredes de piedra. El aire allí abajo era aún más frío y denso, y la oscuridad parecía apretarse a su alrededor. Avanzó con cautela hasta llegar a una pequeña sala que parecía haber sido utilizada como almacén. Allí encontró algo que la dejó sin aliento: un pequeño altar improvisado, con fotos antiguas, velas gastadas y flores marchitas. Se arrodilló para examinar las fotos. Eran imágenes de los habitantes del pueblo, algunas tomadas antes de la guerra, mostrando rostros sonrientes y vidas felices. Otras eran más sombrías, retratos de los caídos, sus ojos vacíos mirando al infinito. De repente, la temperatura bajó varios grados y el aire se volvió casi irrespirable. María sintió una presencia detrás de ella y antes de que pudiera girarse, escuchó nuevamente el susurro. «María». Se puso de pie rápidamente y se giró, encontrándose cara a cara con la figura espectral de un joven soldado. Sus ojos, llenos de tristeza, la miraban fijamente. Intentó retroceder, pero sus piernas no respondieron. «Me llamo Alejandro», dijo el fantasma, su voz resonando en el espacio cerrado. «Morí aquí, junto con muchos otros. No podemos descansar». María, aunque aterrada, sintió una extraña calma. «¿Cómo puedo ayudaros?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Escucha nuestras historias», respondió Alejandro. «Haz que el mundo sepa lo que ocurrió aquí». Mientras hablaba, otras figuras comenzaron a materializarse a su alrededor. Mujeres, niños, ancianos, todos con el mismo aire de tristeza y desesperación. María sintió que su misión era clara. Debía documentar sus historias y hacer que el mundo conociera el sufrimiento de los habitantes de Belchite. «Prometo que lo haré», dijo con determinación. Las figuras comenzaron a desvanecerse y Alejandro fue el último en irse. Antes de desaparecer, se acercó a María y le susurró al oído: «Ten cuidado, el mal que nos destruyó aún ronda por aquí». Con esas palabras resonando en su mente, María salió del refugio y regresó a su coche. El corazón aún le latía con fuerza. Sabía que su investigación acababa de tomar un giro inesperado y aterrador, pero también sentía una profunda responsabilidad de cumplir con su promesa. El sol había desaparecido por completo y la noche había caído sobre Belchite, un manto de oscuridad que parecía casi palpable. Encendió el motor y se dirigió de vuelta a su hotel, sin poder sacudirse la sensación de que algo la estaba observando. Algo que no quería que las historias de Belchite salieran a la luz. María sabía que debía ser valiente, no solo por ella, sino por los espíritus inquietos que había encontrado.